No te escondas. No, no podemos escuchar ¿Ya, porque tenemos... pueden Ya verme? escuchamos. Ya Ah, escuchamos ok. y te vemos, sí. Perfecto. Ya, es que, sí. Bueno, primero que nada, pues mi proyecto de maestría gira alrededor de crear un sistema de asistencia compositiva, ¿no? Entonces, un sistema que pueda auxiliar a la hora de generar música por computadora, ¿no? Entonces, ahorita estoy tratando de encontrar una manera de que el input que le demos para entrenar a esta red o a este sistema, pues no sea como lo mismo, ¿no? O sea, que lo que entre no sea lo que salga, ¿no? Sino que salga alguna sugerencia de algún tipo de asistente virtual, ¿no? Entonces he estado buscando como generar un módulo donde precisamente que conecta un poco con lo de Pablo, ¿no? Con aprendizaje por refuerzo, ¿no? Donde este agente puede explorar este espacio, ¿no? Este espacio que yo le digo paramétrico hasta ahorita. Entonces puede explorarlo, nos dé una versión de un audio sintetizado por el agente y nosotros ver si nos gusta o no, no. Entonces, si no nos gusta, pues que se reconfigure la forma en que opera este agente, ¿no? Entonces, esa es toda mi trip, ¿no? Entonces, ¿para qué? Pues para tener como esta dualidad de coexploración a la hora de la creación humano-máquina, ¿no? Entonces, ese es como mi, mi proyecto. Entonces, me di a la tarea de buscar entre los papers y, bueno, lo que un poquito enmarcada en lo que nos dijiste, Irán, ¿no? De las redes, pues las que papers que atacaran ese problema, ¿no? De sintetizar sonido, ¿no? De que nos diera un resultado hacia el final y pues para darme ideas sobre todo de cómo lo están haciendo. Entonces, aquí en este primer paper tienen este modelo que a mí lo que me pareció muy interesante es que lo entrenan con sonidos in domain, que así es como lo denominan ellos, que básicamente son sonidos sintetizados por el mismo sintetizador de salida, ¿no? Entonces sintetizan múltiples sonidos que son FM, como que les gusta mucho la síntesis FM. Entonces generan sonidos así y luego con eso se entrenan la red. Entonces, en este ejemplo me gustó porque tienen los in-domain sounds y los out of domain, que son como colecciones de sonidos sintéticos o naturales emitidos por otro tipo de sintetizadores o fuentes, ¿no? O sea, pues no sé, cualquier cosa que les ocurra, ¿no? Entonces, esta red es entrenada con estos dos tipos de datos y los resultados pues pues son muy padres, ¿no? Son muy cercanos tanto a los sonidos in-domain, ¿no? Creados por el mismo sintetizador, como los generados por otro sinte o otro instrumento. Aquí lo de este paper que me llamó la atención, que pues obviamente apenas también me estoy metiendo en este campo, fue cómo entrenaron la red, ¿no? O sea, cómo primero le pasaron los sonidos sintetizados por el mismo sintetizador de ellos, ¿no? Para irlo entrenando a través de la pérdida de parámetros, el parameter loss, y después fueron introduciendo poco a poco los sonidos externos hasta quedarse completamente, perdón, la pérdida espectral y luego quedarse completamente entrenando hacia el final con los sonidos de out of domain, ¿no? Entonces eso me llamó mucho la atención como esta etapa de entrenamiento, ¿no? La verdad no tengo idea porque no hablan tanto en el paper de cómo lo hicieron, simplemente que lo hacen así. Entonces, pues me llamó eso mucho la atención, ¿no? También de los mismos investigadores hay otro proyecto donde ahora toman como un... De hecho, a mí me parece que este lo escribieron un poquito antes que el anterior, que toman este problema y lo solucionan con algoritmos, ¿cómo se llaman? Genómicos. Sí, me parece que sí. Esa sería la traducción. Y pues aplican esto a la forma de sintetizar el sonido, ¿no? Donde entienden el output como un fenotipo y la lista de parámetros que se le ingresan al sintetizador como el genotipo y luego hacen un match loss a través de calcular pues, la diferencia del centroide espectral o del flatness, ¿no? Entonces, eso se me hizo muy,
muy padre, o sea, cómo son como los mismos elementos que hemos visto en el seminario y que todo el mundo habla, pero la forma de organizarlos. Y el último, que no tengo una gráfica ni nada, me llamó la atención el hecho de que toman esto y o sea, toman este problema de sintetizar sonidos y operar los parámetros, pero lo resuelven de una manera como de clasificación, ¿no? Entonces toman que es un problema de clasificación la cuestión del sintes, entonces gradúan cada parámetro del sintetizador a 16 niveles, ¿no? Digamos, el ataque tiene 16 niveles, la frecuencia tiene 16 niveles y a partir de eso generan una red que resuelva el problema de clasificación, ¿no? Entonces se me hizo muy ingenioso, pero también creo que hay como ahí unos problemas de que, bueno, ok, pero el sonido en general no, esa graduación no creo que dé resultados como muy óptimos. También me gustaría decir que esto es como para música electrónica, electroacústica y sistemas interactivos, no tanto enfocados al aspecto como más eh, convencional o popular, ¿no? Entonces creo que hay varios problemas que no se resuelven dentro de esas aproximaciones, pero me dan algunas ideas para donde, ¿no? Entonces ya, esto. Bien. Por ahí tu micrófono está haciendo como un ruido, pero yo sí te puedo entender todo. Ah, No te preocupes. pues, a la otra manera. Yo creo que sí es nada más como un ruido, pero sí se podía entender todo. Sí, es como un ruido así como de hiss de fondo, quizás mi Sí. refrigerador. No, 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 es Es como, como de papel o de algo como del arrugándose. mini plug, como del mini plug que se estuviera moviendo. Ajá. Es que estoy encima de una caja porque ya me cansé de estar sentado. Pero sí, ahí disculpen. Bien, buen trabajo. Lo que tú muestras, Gerardo, es algo que le interesa muchísimo a la gente, que es la estimación de parámetros en base a un sistema que está determinado por un espacio de parámetros que se le enseñan en el entrenamiento. Y una vez que tienes un espacio latente, en ese espacio latente tú puedes asumir que un sonido que está fuera del dominio de los datos de entrenamiento va a tener su ancla en ese espacio latente y después puedes generar. Pero también en ese espacio latente tú puedes empezar como a modificar la ubicación de las características para hacer generación nueva. Y eso es similar a lo que nos mostraba Ame Yalcin del primer artículo, que te permite como un medio, un espacio de exploración de características. Pero sí, o sea, eh, ¿cómo les diré? Las posibilidades con los autocodificadores es como, o sea, es increíble todo el tipo de cosas que puedes hacer. Porque desde lo que nos mostraba Pablo, de eh, del estado de neuronas que están en quietud o generando acción, todo eso puede existir en un espacio latente, y de hecho existe en un espacio latente, pero también pueden ser estos parámetros de música o de sonido. Pasemos a Hegel. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Les comparto mi pantalla. A ver. Ahí pueden ver mi pantalla. Ujú. ¿Ven un navegador web? Sí. Sí. Bueno. Yo básicamente me centré en buscar papers que hablaran sobre la transcripción. En este caso encontré como una línea en la cual existe un aprendizaje, un entrenamiento de redes neuronales en función de una transcripción conjunta de valores MIDI junto con archivos de audio. Está todo situado en piano y en piezas polifónicas. Básicamente, escogí tres papers, dos de ellos son muy similares, en tanto que, bueno, los tres, de hecho, pero dos de ellos utilizan como modelos muy elaborados de convolución, en donde utilizan distintos parámetros para el aprendizaje
y después prueban como la efectividad en la transcripción de archivos de audio. Y uno diferente, que es este que estamos viendo, que asigna directamente una especie de codificador y de decodificador en función de dónde se encuentra cada frecuencia dentro de un espectrograma. Tiene un enfoque un poco diferente, aludiendo a que es un modelo más sencillo que los otros. A mí la verdad me está costando un poco de trabajo entender realmente los papers, los entiendo superficialmente. Hay como, me encuentro con abreviaturas que me toca, o sea, me tardaría más rato, más del que le dediqué, como entender a profundidad a qué se refieren, como por ejemplo, CNN, etcétera, ¿no? Que tenía como cierta dificultad de entenderlos a profundidad. Les di una leída, mi leída creo que es muy superficial, como de una persona que apenas está entrando al campo, y realmente mi interés de esto es porque dentro de mi proyecto de investigación es el desarrollo de una plataforma web que va a implementar distintas aproximaciones postonales del ámbito del jazz a la guitarra eléctrica. De hecho, había consultado un paper previo de Pompeu Fabra, en donde a partir de archivos MIDI utilizan un análisis contextual de tonos clase, y eso me inspiró a pensar que podía no solamente extraer eso de archivos MIDI, sino también de archivos en audio que se grabasen dentro de la propia plataforma, ¿no? Y es un poquito lo que estaba explorando también con Meida, dentro de JavaScript. Digo, esto es la página de ellos, para así poder grabar pequeños extractos. A partir de ahí, elegir como pequeñas células, como una especie de rango, de manera interactiva por parte del usuario, y a partir de ahí, desarrollar, digamos, como los mecanismos de estudio que ya he venido como recopilando del ámbito del jazz, pero pues en su adaptación a la guitarra eléctrica dentro de mi proyecto, pues mis avances son como esto, a grandes rasgos, que es interactivo. Estos son como pitch class o valores como decafónicos. Es un acorde dado y reacciona y me genera todas las posibilidades. Aún me falta como por graficar las pisadas en el mango de la guitarra, pero ya están dentro de un sistema de cuerda, pitch class y traste, ¿no? Ya nada más es cosa de, digamos, estarlo graficando y que sea reactivo, pero un poco mi idea de adentrarme a este curso, pues era incorporar estas herramientas para que el usuario no solamente tuviera como la posibilidad de interactuar ya dentro de la superficie de la plataforma web, sino también pues grabarse, ya sea en video o en audio, y decir, no sé qué es esto, pero entonces extraigo cuáles son los valores de pitches, y entonces genero a partir de eso esta aproximación, que es una de las diferentes que va a haber, ¿no? Por acá recopilo pues distintas